¿Alguna vez has intentado ver si de casualidad tienes algún superpoder o alguna habilidad extraordinaria que viste en alguna película o leíste en algún libro? Me acuerdo que cuando era chiquito me quedaba viendo un objeto e intentaba manipularlo con mi mente, como si estuviera usando la fuerza de Star Wars. Nunca me funcionó. A medida que fui creciendo, poco a poco fui aceptando la idea de que soy mucho menos poderoso de lo que pensaba. Es una situación muy cotidiana. Cuando eres pequeño piensas que de grande puedes hacer muchas cosas. Un niño siempre sueña en grande. Simplemente es así. Poco a poco la vida, con toda su complejidad, va arrojando a la mayoría hacia caminos ordinarios. La fuerza como la vimos en Star Wars no existe en nuestro mundo, pero creo que puedo asegurarte que nuestra mente es mucho más poderosa de lo que creemos. Escribir este video ha sido francamente complicado. Hacer un script sobre el poder de la mente, sin sonar como un pseudo emprendedor que te quiere vender cursos, es bastante más difícil de lo que parece. Para evitar caer en estas filosofías baratas, vamos a evidenciar el poder de la mente a través de un experimento metafísico, el experimento de la doble rendija. Este experimento fue realizado por primera vez hace unas cuantas décadas. Utilizaron una especie de lanzaproyectiles. A ese lanzaproyectiles lo pusieron a aventar pequeñas bolitas a través de una pequeña rendija. Unas chocaban contra la lámina y otras pasaban a través de esa rendija para estrellarse en la otra pared que estaba detrás de la lámina. En esta pared se formaba una especie de línea recta. Algo diferente pasó cuando utilizaron agua en vez de proyectiles. Cuando el agua salía de la rendija, creaba una onda. Esta onda impactaba en primera instancia justo enfrente de la rendija de donde se originó, creando una marca similar al de las pelotitas. Pero cuando añadieron otra rendija, el resultado ya no fue el mismo. Las ondas, al expandirse a partir de sus dos orígenes, chocaban y creaban una especie de interferencia, que a su vez modificaba la trayectoria de las ondas, creando un patrón distinto en la pared en la que impactaba. Cuando añadieron la segunda rendija, en el caso de las pelotitas, sucedió como esperaban. Se formaron dos líneas paralelas una de la otra, porque las dos rendijas estaban colocadas de esa manera. Como no había ninguna interferencia, su trayectoria siempre fue recta. Después de esto, los científicos quisieron ver qué pasaba si hacían el mismo experimento pero con pelotitas pero mucho más pequeñas. Con electrones, para ser exacto. Los electrones son pequeñas pelotitas de materia, así que en teoría deberían comportarse igual. Así que crearon un fusil de electrones y comenzaron a lanzar muchos al mismo tiempo a través de la microscópica rendija. Se formó una línea, justo como se esperaba. Cuando añadieron la segunda rendija y comenzaron a disparar, los electrones comenzaron a formar un patrón de interferencia. Eso quiere decir que los electrones se comportaron como el agua. Pero, ¿cómo es posible? Si los electrones son pequeñas partículas de materia, ¿cómo es posible que formaran un patrón de interferencia? Y no dos líneas rectas como lo hubieran formado cualquier material sólido. Los físicos estaban completamente impactados, pero aún les quedaba un as bajo la manga. Pensaban que, tal vez, los electrones estaban chocando entre sí durante el camino hacia la pared, lo cual modifica su trayectoria y crea el patrón de interferencia, así que decidieron lanzar un solo electrón a la vez. Sin embargo, después de muchas horas de esperar, se dieron cuenta de que los electrones seguían formando un patrón de interferencia en la pared, así que había algo seguro. El electrón definitivamente salía del lanzador como una unidad individual, pero en esa trayectoria se transformaba en una onda de potenciales, entrando algunas veces por la primera rendija, otras por la segunda y algunas veces por las dos al mismo tiempo. Así que sí estaba interfiriendo consigo misma en su trayectoria, pero no porque chocaran entre sí, sino que el electrón se transformaba en una onda. Así era como se formaba el patrón de interferencia en la pared, exactamente igual al del agua. Una vez que averiguaron esto, decidieron observar en todo momento al electrón para ver qué era lo que pasaba exactamente. Así que colocaron un dispositivo que era capaz de ver al electrón todo el tiempo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente loquísima. Cuando los electrones fueron observados, dejaron de comportarse como ondas. De repente se formaron las dos columnas paralelas que se esperaban desde el principio. Es decir que en el momento en el que el electrón fue observado, este cambió su comportamiento, como si estuviera consciente de que está siendo observado. Físicamente hablando, tendría más sentido explicarlo de esta manera. Si reducimos la materia lo suficiente, podemos llegar al estado en donde no tiene una forma específica. Solo es energía, la energía que se manifiesta en una onda de posibilidades, justo como le pasa al electrón mientras viaja a través del espacio para cruzar por las rendijas y chocar contra la pared. Sin embargo, cuando esta energía es observada, abandona su forma de infinitas potencialidades para adoptar una sola forma, una forma concreta. Es como si la conciencia del espectador
observador tuviera el poder de sacar las cosas del mundo de las posibilidades infinitas y aterrizarlas en una manifestación completamente materializada en nuestro mundo observable. Ahí es donde entra la subjetividad de la realidad y el poder de nuestra mente. Si todo está compuesto de energía y la energía en sus elementos más reducidos es afectada por el hecho de si es observada o no, entonces nosotros como observadores de nuestra realidad tenemos mucho más relevancia de la que pensamos, mucho más potencial para modificar la realidad, para modificar el contexto en el que vivimos. Steve Jobs alguna vez dijo: el mundo que conoces ha sido diseñado por personas que son iguales que tú. Incluso puede que algunos hayan sido intelectualmente inferiores a ti, pero eso no le impide a nadie cambiar las cosas. Todos son capaces de modificar la realidad de distintas maneras. Cuando me di cuenta de esto fue cuando realmente supe lo que mis productos podían llegar a ser. Las ideas, que a su vez se transforman en manifestaciones físicas, y principalmente creencias, son la cosa más poderosa que una persona puede utilizar para cambiar la realidad. Pues aunque las creencias son intangibles y por lo tanto no ocupan un lugar en el espacio ni en el tiempo, son una manifestación de energía, como los electrones. Además, a pesar de ser intangibles, las ideas, irónicamente, son las que más afectan al mundo físico. En realidad, son la gasolina de las acciones que modifican al mundo todo el tiempo, desde lo más pequeño hasta lo más trascendental. Puede ser para bien y también para mal. La Alemania nazi, con todas sus invenciones como la metanfetamina, tanques hiperveloces y cámaras de gas genocidas, fue creada por la implantación de una secuencia de ideas, que eventualmente se transformaron en una creencia colectiva, una energía similar que las masas fueron contagiando unas a las otras en una Alemania completamente rota económicamente y frenéticamente desesperada. Si la energía modifica la realidad y nosotros como observadores de la realidad podemos modificar esa energía, entonces la percepción que tenemos de nosotros mismos y de los demás es capaz de influenciarnos y modificarnos a todos y entre todos. El filósofo Jean-Jacques Rousseau nos puede dar argumentos para justificar y explicar este concepto. Rousseau tenía una percepción sumamente pesimista de la sociedad. Él establecía la idea de que el hombre es naturalmente pacífico y tiende hacia la armonía y a la paz, tanto exterior como interior. Describe a este estado como el estado de la naturaleza. Él creía firmemente que el caos viene de los grandes conjuntos de personas interactuando entre sí, es decir, de la sociedad por sí misma. Independientemente del modelo político, social o económico que tenga la sociedad, no queda exenta de provocar consecuencias sumamente negativas para el ser humano. Rousseau explica que la sociedad misma es el origen de la desigualdad. Él deconstruye el concepto de lo que llama la desigualdad moral, que está compuesta de diferentes elementos que diferencian a las personas, como su nivel de riqueza, su posición social y su influencia social. Esta, a su vez, es institucionalizada por el gobierno, que se encarga de proteger los derechos de propiedad privada de cada una de las personas. Esto se escucha como algo muy sensato, una sociedad en la cual cada quien utiliza sus respectivas armas morales, como el dinero o la posición social, para aumentar la cantidad de propiedad privada que tiene cada quien. Pero según Rousseau, legitimizar estas jerarquías de riqueza perpetúa la desigualdad y además la aumenta y la expande a través del tiempo, conforme las sociedades se vuelven más grandes, ya que la construcción de la identidad del individuo en la sociedad es formada mediante la comparación entre uno y otro. Rousseau dice que la forma en la que el ser humano se percibe a sí mismo cuando vive en una sociedad está exclusivamente creada por la comparación entre las personas que viven en ella. Esto provoca que la autopercepción de las personas esté sujeta a la comparación que tiene con el otro, provocando que las personas interrelacionen su valor como individuos con la posición jerárquica que ocupan en la sociedad. Si te comparas con tu vecino y tienes significativamente menos riqueza y afecto social, entonces eres inferior a esa persona, no solo en términos de la sociedad, sino como la sociedad forma al individuo, entonces tú como individuo, existiendo en la realidad, literalmente eres inferior al otro, ya que si todas las personas aceptan esta métrica para definir su identidad, entonces se perpetúa y se transforma en una verdad prácticamente absoluta. Esta forma de ver la sociedad es fundamentalmente lo que provocó que Rousseau la despreciara tanto. Para él solo se encargaba de etiquetar y crear angustia entre las personas, una angustia que se transformaba en toda clase de competencias y engaños absurdos para tratar de escalar o al menos aparentar escalar en la jerarquía social. Así que para él la sociedad no solo perpetuaba la desigualdad, sino que también la tristeza y la depresión de los seres humanos. Hay otro gran pensador que opinaba algo parecido sobre la forma en la que las personas definen su identidad. Hegel quería que las personas se relacionaban de manera similar a como lo hacen un esclavo con su amo. La dialéctica del amo y el esclavo de Hegel establece que entre dos personas, una siempre va a ser esclava de otra psicológicamente hablando, y esto se va a determinar mediante la comparación y observación que tengan el uno del otro. Este proceso debe llevarse a cabo, ya que una persona solo se puede hacer consciente de sí misma
cuando se compara o se contrasta con otra, algo muy similar a lo que decía Rousseau. Después de compararse las métricas que ellos se sientan comparables, las dos personas tomarán una posición que ambas aceptarán subconscientemente, una como esclava y la otra como amo. A partir de este momento, el amo va a actuar como una autoridad en la relación de estas dos personas, mientras que el esclavo como un ser manso y pasivo. Sin embargo, el maestro se encuentra en una posición muy frágil. Su propia identidad depende de que el esclavo lo reconozca como maestro. Si el maestro no tiene un esclavo, no tiene forma de reconocer su propio estatus ni su propia identidad. Sin embargo, según Hegel, el esclavo puede dejar de serlo si abandona la relación que tiene con el amo para descubrir que su identidad se puede reflejar a través de otra cosa, o de otra persona, actividad o concepto, no solo en su relación con el que alguna vez se volvió su maestro. De esta manera, el esclavo se libera. Así es como la sociedad actual tiene a muchos como sus esclavos. La sociedad nos necesita como esclavos para poder reconocer su propia identidad, pero como dice Hegel, nosotros podemos abandonar la forma en la que abordamos nuestra relación con la sociedad, para así dejar de basar nuestra identidad a través de la esclavitud de la que somos parte en la sociedad, la misma que pintó Rousseau. El poder de la sociedad está basado en las ideas colectivas que cada uno de los individuos cree y acepta por sí mismo. Esto es lo que hace que sea real, el hecho de que el conjunto de conciencias que forma la sociedad lo acepte como una realidad. Así como el electrón del experimento cambió su comportamiento al ser observado por una conciencia ajena, así también podemos cambiar la percepción que tenemos de nosotros mismos, efecto que provocaría un cambio en todas las cosas que podemos percibir, incluyendo la forma en la que otros nos ven. También modificaría todo lo que hacemos y creamos. Tal vez el concepto de la fuerza de Star Wars no sirva para mover objetos o saltar 10 metros de altura, pero sin duda es una analogía para poder entender el potencial de nuestra mente. Tal vez nuestra mente es como ese electrón, que va recorriendo el espacio y se transforma en una onda de potencialidades. No es nada, pero al mismo tiempo podría ser cualquier cosa. Eso le daría una explicación a las hazañas extraordinarias que unas cuantas personas han logrado. Personas normales que se dieron cuenta que el mundo puede ser modificado por cualquiera de manera drástica. Imagina a alguien en un restaurante, digamos que se llama Juan. Juan terminó de comer y se va caminando hacia su casa. El hecho de que Juan llegue a su casa requiere de que un sinfín de cosas funcionen a la perfección. Sus habilidades cognitivas deben funcionar correctamente, debe prestar atención al panorama para poder reaccionar ante cualquier situación emergente, como un ciclista, un auto, un peatón o algún objeto físico en el piso o en el aire. A pesar de todo esto, Juan siempre llega a su casa fácilmente y sin complicaciones. Juan nunca dudó que iba a llegar a su casa fácilmente, nunca se preguntó a sí mismo si era capaz de llegar a su casa o no, ya que para él esa es una certeza total, aunque sea un hecho que se encuentra en el futuro. Él lo manifiesta y lo vuelve realidad mediante sus acciones, caminando hacia su casa y llegando todas las veces. Existen cientos de personas que han descubierto el poder de la mente humana y lo han usado como les ha interesado, algunos con buenas intenciones, otros más tiránicos y autoritarios. Esta fuerza se puede usar independientemente de si el propósito es egoísta, sensato o si perjudica o ayuda a las personas. Hay una pequeña cantidad de personas que están completamente convencidas de que algo se volverá realidad, y esta fuerza se manifiesta a través de todos los pasos que toman hacia el lugar que quieren llegar, sabiendo con total certeza que eso sucederá, como si sus deseos escribían el futuro. ¿Quién sabe? Tal vez Jesús estaba haciendo referencia a un principio metafísico de nuestro universo cuando dijo: porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a ese cerro: quítate de aquí y ve a otro lugar, y el cerro se quitaría, nada le sería imposible. Tal vez Jesús no está hablando en parábolas en este pasaje, tal vez lo decía literalmente.